dejé preparando siervos. Hola, estimada audiencia, para mí es un enorme privilegio compartir con ustedes en esta ocasión. Mi nombre es Fabio Rossi y soy exalumno de la promoción 2007 del Seminario Bíblico Guatemalteco y actualmente sirvo como anciano pastor en la Iglesia Centro Bíblico El Camino en la ciudad de Guatemala y también como director de operaciones para el Ministerio Coalición por el Evangelio, una plataforma gratuita de recursos en línea para la iglesia hispanohablante. El día de hoy quisiera compartir con ustedes acerca de nuestra esperanza en medio del sufrimiento. Y quisiera iniciar citando un artículo publicado en el 2002 de la revista New York Times, después de que un francotirador asesinara al azar a 10 personas e hiriera a otras 3 en Washington, Estados Unidos. Y la autora del artículo expresó lo siguiente: siempre estamos tratando de encontrarle algún tipo de sentido a estos asesinatos, con el fin de mantenernos a salvo. No encajo en la descripción, o yo no vivo en esa ciudad, o nunca habría ido a ese lugar, o no conocería a esa persona. Pero, ¿qué pasa cuando no hay una descripción, cuando no hay un lugar, cuando no hay nada? ¿Dónde vamos a encontrar tranquilidad? El hecho, dice ella, es que evitar nuestra propia muerte es uno de nuestros pasatiempos favoritos, ya sea haciendo ejercicios, chequeando nuestro colesterol o practicando una mamografía periódica. Siempre buscamos protegernos contra la mortalidad. Pero un francotirador que realiza un tiro limpio, no entre una multitud sino a través de una mira, nos recuerda horriblemente de la muerte misma. A pesar de nuestras mejores intenciones, sigue siendo en su mayor parte algo aleatorio y algo que definitivamente vendrá. Y así es, las enfermedades, las pruebas, los reveses económicos, las pérdidas de seres queridos y más cosas como las que vivimos hoy nos llegarán en cualquier momento y pueden parecer un asunto al azar. No importa las precauciones que tomemos, no existe una fórmula mágica que impida que la aflicción llegue a nuestras vidas. Pero no todo está perdido. Tenemos una esperanza en medio del sufrimiento. Esa es la buena noticia que queremos compartir con ustedes hoy. A la luz de Romanos 8, versículos 26 al 30, quisiera compartirles 3 verdades que les sostendrán en medio del dolor y del sufrimiento. Y la primera verdad es que el Espíritu intercede por nosotros. Esto es lo que dice Pablo en Romanos 8:26. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este pasaje inicia con la frase "de la misma manera", pero ¿a qué se refiere? El gran comentarista Douglas Moo explica que así como la esperanza nos sostiene en medio del sufrimiento, de la misma manera el Espíritu Santo nos sostiene en medio de nuestra debilidad. Y esta debilidad a la que se refiere Pablo se evidencia en nuestra ignorancia sobre cómo debemos orar cuando estamos en medio de la aflicción. Lo vemos en la respuesta de Dios que nos da en los versículos 26 y 27, donde nos muestra la obra intercesora del Espíritu, quien gime por nosotros según su voluntad. Así que en la enfermedad o en la muerte, seguramente no sabremos cómo orar acorde a la voluntad de Dios, pero debemos reconfortarnos al saber y al recordar que el Espíritu sí sabe hacerlo, y el Espíritu intercede por nosotros. Segundo, el Padre obra providencialmente. Pablo continúa en Romanos 8:28 diciendo: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. La primera verdad a entender sobre esta promesa es que no aplica para todo el mundo, sino solamente para los que aman a Dios. La segunda verdad es que Pablo no dice que todas las cosas que le suceden a un cristiano deben ser buenas.
Ni tampoco dice que todas las cosas malas que nos acontecen serán reemplazadas de inmediato por cosas mejores. Lo que sí dice es que Dios obra providencialmente en el sufrimiento y orquesta todas las cosas, las buenas o las malas, para nuestro bien. Y este bien al que Pablo se refiere es uno mucho mayor que lo material y que lo terrenal, y está directamente relacionado con el propósito de Dios, lo cual nos lleva a nuestro tercer y último punto. Dios nos promete una vida mejor. La Biblia advierte que sufriremos y nos dice que no debemos sorprendernos cuando eso pase. Lo encontramos en 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Al mismo tiempo, nos afirma que Dios nos promete una vida mejor. ¿En qué sentido es así? Bueno, esto es lo que Pablo esboza en los versículos 29 y 30 del capítulo 8 en su carta a los Romanos. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Ya vimos que el Espíritu está presente en medio de nuestra debilidad y sufrimiento. Él intercede por nosotros, Él nos ayuda en nuestro caminar. Pero hay algo sobresaliente en el versículo 29 que nos amplía la verdad de que Dios quiere darnos una vida mejor mientras aguardamos la redención de nuestros cuerpos. El apóstol afirma que Dios nos eligió y que Él nos predestinó para algo específico, y es esto, que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. ¿Recuerdas cuál es la promesa que encontramos en el versículo 28? Que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero, ¿a qué se refiere la palabra bien? Precisamente a esa meta que Dios estableció y para la que nos escogió. Todas las cosas ayudan a nuestra transformación a la imagen de Cristo Jesús. Ni siquiera las peores circunstancias, ni siquiera las tragedias podrían apartarnos de este camino, sino al contrario, nos impulsan aún más hacia la meta. Para terminar, Pablo introduce una nota de grandioso aliento, y es nuestra glorificación. Y esto es lo que él dice: a los que justificó, a esos también glorificó. Dios da por hecho, desde su perspectiva divina, la consumación de esta verdad. ¿Qué esperanza trae la glorificación para el creyente que sufre hoy? El famoso autor C.S. Lewis tiene una respuesta clara. Y él dice: hay quienes dicen con relación a un sufrimiento pasajero, ninguna futura felicidad puede compensarlo, e ignoran sin duda que el cielo, una vez alcanzado, operará en retrospectiva y transformará la agonía en gloria. Nuestra glorificación significa la derrota definitiva del mal y del dolor. No solo llegarán a su fin nuestros males, sino que serán vencidos de forma tal que todo lo ocurrido servirá tan solo para hacer de nuestra vida futura una ocasión de gozo eterno. Espero, mi amado hermano y hermana, que estas verdades de la palabra de Dios sean atesoradas por ustedes en sus corazones y les reconforte en tiempos como los que vivimos. Que el Señor les bendiga.